Evangelio de Juan, capítulo 2. Ya estamos empezando el capítulo 2. Así se llama el estudio y son los primeros 11 versículos de este Evangelio de Juan, capítulo 2. Señor, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra, ver las grandes enseñanzas que ahí hay y cómo llenan nuestro corazón y nos llenan de un gozo indescriptible que el mundo no tiene, seguridad y fuerza. Bendícenos en este estudio. Gracias por las personas que están conectadas para escuchar y ver este estudio y las que lo harán después. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Juan capítulo 2, versículo 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Los milagros de Jesús son realmente espectaculares. Ahora que hemos tenido contacto con situaciones de operaciones graves y hospitales, pues vemos cómo Jesús podía quitar la enfermedad, por muy terrible e incurable que fuera, tan solo con su hablar o a veces solo con su mirada. El más grande milagro que yo he visto que Jesús ha hecho es el de mi propia vida. Una vida sin rumbo, una vida descarriada, una vida sin sentido, que a la edad de 33 años se cruzó con Cristo y Él transformó esa vida para que ahora, 40 y tantos años después, la esté yo proclamando por todos lados como la cosa más maravillosa que pudo haberme pasado en mi vida. Todo empezó allá
en Caná de Galilea, con el primer milagro que Cristo hizo en su vida pública en esta tierra, el milagro de convertir agua en vino. Algunos creyeron en Cristo sin que Él tuviera que mostrarles un milagro, pero no muchos lo harían, aún con milagros muy evidentes. La mayoría de la gente no creían que Cristo era el Mesías prometido, que Cristo era el Hijo de Dios. Juan capítulo 6, versículo 30. Juan capítulo 6, versículo 30, que dice así: le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que te veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? No, la mayoría de la gente, aún hoy en día, 21 siglos después de la venida de Cristo, no creen en Él. Jesús pudo haber hecho milagros todo el tiempo, pero realmente los milagros de Jesús eran el sello solemne de su doctrina, y por lo mismo no haría ningún milagro hasta que realmente predicara. Él decía ser el Dios eterno. Vemos varias cosas maravillosas en este pasaje de Juan 2. La primera de ellas es la ocasión. Dios hizo milagros por necesidad en el desierto, allá en Sinaí. Ellos necesitaban pan y les trajo el maná. Así también Cristo hace milagros por necesidad, haciendo recalcar que los más grandes milagros son milagros internos, espirituales. Lo que vemos aquí en este pasaje es primero el tiempo. Al tercer día de haber llegado a Galilea, Juan nos da una descripción de cómo Jesús no perdía el tiempo en trabajar para el reino. Juan capítulo 9, versículos 4 y 5. Al tercer día, inmediatamente al llegar a Galilea, Él quería darse a conocer como el gran Dios que estaba visitando la tierra. Juan 9, 4 y 5. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy al mundo. La segunda cosa que vemos aquí de la ocasión es el lugar donde tuvo efecto este pasaje. En Caná de Galilea, nos dice el versículo 1, al tercer día en Caná de Galilea, de la tribu de Aser, que nos habla de eso Josué. Jesús empezó en una oscura esquina del país, no en Jerusalén, donde estaba la acción para confirmar, porque Él no buscaba la gloria de los hombres, y lo hará durante todo su ministerio público. Juan capítulo 5, versículo 1.
Juan capítulo 5, versículo 1, Juan 5, versículo 41, Juan 5, versículo 41, el cual dice así, Juan 5, 41, gloria de los hombres no recibo. Él daría honor al humilde. Sus milagros no tendrían tanta oposición allá en ese lugar oscuro de Caná de Galilea, cuando en Jerusalén tendría muchísima oposición. En Jerusalén, el centro del orgullo. Vemos también en esta ocasión no solamente el tiempo, el lugar, sino el evento mismo. Vaya algo maravilloso que Él, Cristo, haya seleccionado unas bodas para llevar a cabo su primer milagro. La ocasión fue unas bodas. La madre de Jesús estaba ahí, dice el versículo 1. Jesús fue invitado también. Dice el versículo 2, fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Esto sugiere que quizá los de la boda eran parientes de alguna manera de Jesús. Y Jesús da honor al matrimonio. El matrimonio, la institución más maravillosa, santa, sagrada que Dios mismo instituyó, Él la honra con su presencia y su primer milagro. De ahí viene la descendencia que Dios quiere. Malaquías capítulo 2, versículo 15. El matrimonio está para que el hombre tenga compañía y segundo, para que tenga descendencia, pero descendencia para Dios. Dice Malaquías capítulo 2, versículo 15, ¿no hizo Él uno, habiendo en Él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. El matrimonio es el modelo terrenal de la unión de Cristo con su iglesia. Efesios capítulo 5, versículos 31 y 32. El matrimonio dice al mundo cómo es la relación de Cristo con sus cristianos. Dice Efesios capítulo 5, versículos 31 y 32. Por esto dejará el hombre su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo con su iglesia. Las bodas son una maravillosa celebración del regalo de Dios para el hombre y se celebran con gran señal de gozo y de amor. Claro que en estos días está tan devaluada la institución matrimonial, en donde el divorcio es a la orden del día
Y Dios dice en Malaquías 2:14 que Él aborrece el divorcio y muchas otras cosas mal, en donde el hombre pues pretende unirse a una mujer, pero no dentro de la institución del matrimonio, para que no haya compromiso y pueda él salirse por la puerta de atrás cuando quiera. Y más todavía, en donde se están reescribiendo en los libros del hombre, no en el libro de Dios, la definición de lo que es un matrimonio, que está clarísimo que el diseño es un hombre y una mujer, de los cuales viene una descendencia para Dios. Qué lejos estamos de los preceptos de Dios, en donde ahora vemos parejas del mismo sexo, condonadas por el gobierno mismo, que acepta, respeta y le da su lugar a esos matrimonios fuera de las reglas de Dios. Otra cosa que vemos en esta ocasión, no solamente el lugar, el tiempo, el evento, sino la asistencia misma de las personas que fueron a esta boda. Tanto María como Jesús fueron a las bodas en señal de respeto y consideración. Juan el Bautista, que lo vimos a través del capítulo 1, no hubiera ido para nada a esa boda. Mateo capítulo 11, versículos 18 y 19. Mateo 11, 18 y 19. Que dice así: porque vino Juan, que no comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Nuestra labor como cristianos es sí participar en ver la manera de mostrar a Cristo a las demás personas, y a veces ir a eventos en donde se nos invita para mostrarlo. ¿Cuántas veces hemos ido a bodas para que en la mesa con las personas que estamos compartiendo hablamos de Cristo? Pero también en algunas ocasiones el cristiano rechaza el ir a alguna invitación, y Dios nos da la sabiduría para saber cuándo debemos de ir o debemos de abstenernos de ir. Cristo debe estar presente en las bodas espiritualmente para santificar y bendecir esa unión. Hablaba en este testimonio el señor Pedraza, como cuando él se casó con su esposa Miriam, el invitado de honor en esa boda fue el Señor Jesucristo. 1 Corintios capítulo 7, versículo 39. 1 Corintios 7, 39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Mientras vive,
el hombre y la mujer están ligados en un pacto, en un compromiso irrevocable ante Dios que hicieron ellos mismos el día de su boda. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Mateo 19:6. Entonces debemos empezar con Cristo nuestro matrimonio. Debemos estar siempre con Él. Ahora que mi hijo Carlos se casó, pues ellos hicieron un voto de consagración ante Dios, con testigos que eran los invitados a la boda, para decirle a Dios que era un pacto irrevocable y que lo cumplirían hasta que la muerte los separase. Bueno, dice aquí que Jesús y sus discípulos fueron también invitados. Eran nada más 5 discípulos, todavía no estaba formado el grupo de discípulos que Jesús tendría. Honor a Cristo es honor a los suyos. Cuánto honor recibimos por ser de Cristo. Y el honor que tuvieron los discípulos de estar con Cristo en esta ocasión. Invitados para presenciar un milagro tremendo. Jesús ya había hecho milagros, pero no él mismo. Su nacimiento virginal y las cosas que pasaron mientras él crecía, pero ahora voluntariamente él hacía una señal clara de ser él el Mesías. Bueno, pues ya vimos cuánto fue la ocasión. Como segunda cosa vamos a ver el milagro mismo. Ellos querían vino, ellos tuvieron falta de vino, quizá porque habían bebido mucho, había más invitados, realmente no importa cuál haya sido la causa, pero se había acabado y se había no planeado tener más. Estaba empezando a faltar en esa boda el vino. Dice la Biblia que la madre de Jesús, al percibir esto, le pedía a Jesús que hiciera algo. Versículo 4, Jesús le dijo, el versículo 3, faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. No estaba pidiendo para ella, estaba tratando de ayudar a los novios y a los organizadores de la boda que se resolviera el problema. Jesús la reprende. Jesús le dice mujer, no le dice madre, porque Jesús no tenía madre. La madre de Jesús fue solo el instrumento humano para que Jesús naciera de cuerpo humano. Pero Dios no tiene ni madre, ni abuela, ni tíos, ni nada por el estilo. Y aquí tenemos un verdadero chequeo a una mujer que no está arriba de él, que Jesús solo la considera mujer, solo mujer. Lucas capítulo 8, versículos 20 y 21. Lucas 8, 20 y 21, que dice así, Lucas 8, 20 y 21. Y se le avisó diciendo, tu madre
y los hermanos, tus hermanos, están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la siguen. Jesús no tiene más familia que los cristianos. Lo vemos en Lucas capítulo 11, versículo 27. Lucas capítulo 11, versículo 27 y 28. Dice así: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la siguen. Bueno, aquí se habla de esta mujer María, la mujer que trajo a Jesús al mundo, pero como queremos recalcar, no la madre de Dios. La razón de la reprensión de Jesús, de que no era su hora, es porque él tenía ya determinado cuándo actuaría y de qué manera, y no era la hora en ese momento. La necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. Y aquí Jesucristo tomó esta oportunidad, más que para los novios, que no se habla nada de ellos, para sus discípulos, que venían vez tras vez la magnificencia, el poder, la gloria de Cristo en la tierra. Dios actúa siempre en el tiempo de Él mismo. Salmos 37, 5. Salmos 37, 5. Que dice así. Salmos 37, 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Aquí vemos a María no perturbarse, no sabemos si comprendía la extensión de lo que Jesús estaba diciendo, pero sencillamente dio instrucciones de que se atendiera lo que Jesús dijere. Dice aquí su versículo 5, su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. No se desesperó, sino actuó por fe. Sumisamente tomó la reprensión y nos enseña a pedir y no desmayar. Salmos 116, 5. Salmos 116, 5. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Lucas 18, 1. Lucas 18, 1. Él siempre atiende nuestras peticiones, pero es conforme a su tiempo y voluntad. Lucas 18, 1. También les refirió Jesús una parábola
sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Romanos capítulo 4, versículos 18 y 19. Romanos 4, 18 y 19. Él creyó en esperanza. Estamos hablando de Abraham en este pasaje. Contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, cuando tenía ya 100 años de edad, o la esterilidad de la matriz de su mujer Sara. Debemos esperar en Él. Él hace milagros. Lo vemos todo el tiempo. Salmos 62, 5. Salmos 62, 5. Salmos 62, 5. Ahora bien, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es nuestra esperanza. Debemos obedecer y esperar a que Él haga conforme a su voluntad. Y Jesús actúa. Lo vemos aquí en el siguiente versículo. Estaban allí, versículo 6, 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Así como Moisés cambió en Egipto el agua en sangre, símbolo de la maldición de la ley, así Jesús cambia el agua en vino, símbolo de la bendición de la gracia. Isaías 55, 1. Isaías 55, 1. Que dice así, Isaías 55, 1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Hacemos notar que Él usó tinajas de agua que se usaban exclusivamente para la purificación. Jesús las transforma en otro uso, que es lo dulce del vino. La gracia del Evangelio es tan dulce como el vino. Jueces capítulo 9, versículo 13. Muy significativo que Él usara esas tinajas que eran para la purificación, porque en los milagros de Jesús en las personas como yo llegó a purificar. Jueces capítulo 9, versículo 13. Eran tinajas grandes conforme a las riquezas en gloria de Cristo. Jueces 9:13. Y David le respondió: he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. No, el vino tiene su lugar. Estas tinajas grandes se llenaron hasta el tope
Dice el versículo 7, Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Como Moisés habló a la roca allá en Cádiz, en el libro de Éxodo y después de Números, y salió agua abundante de la roca, y así como Naamán pensó que los milagros solo ocurren con gran espectacularidad, aquí vemos que Jesús actúa sin ruido, que Jesús actúa cuando Él quiere, como quiere, sin tener que llevarse la gloria, sin publicidad. Ni siquiera Jesús probó el vino. Él ya sabía lo que había ahí y la calidad de Él lo recomendó al maestresala. Dice el siguiente versículo. Le dijeron, sacad ahora, llevad al maestresala, y le llevaron. Y cuando el maestresala probó el vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, se maravilló, estaba realmente sorprendido. Bueno, pues los milagros de Jesús siempre son prácticos, que tocan a la vida del hombre. Y de beneficio inmediato, el agua no tomó tiempo para transformarse en vino, sino que mientras era llevada al maestresala, que serían que 1 o 2 minutos, ya el agua estaba totalmente convertida en vino. Este vino era de la mejor calidad. Los milagros de Jesús no son humanos, no son lo que el mundo da, son de primera calidad, son sobrenaturales, son divinos. Dice el versículo 10, el maestresala le dijo al esposo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has sacado el buen vino hasta ahora. Era vino de la mejor calidad. Era vino que confirmaba el milagro de Jesús y mucho más allá de lo que pedimos o entendemos. Efesios capítulo 3, versículo 20. Efesios 3, 20. Nadie haría cosa semejante. Tú has sacado el buen vino hasta ahora. Eso no se hace. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Sí, Él hace cosas mucho más allá de lo que pedimos o entendemos. Algunos piensan que con este evento y esta circunstancia Jesús estaba endosando el vino, y al hacer este milagro, parecería que Él estaba sellando el que sí podemos tomar vino e inclusive hasta embriagarnos, pero en tiempos de Jesús había vino y vino, el vino que embriagaba y el vino que era para que el agua totalmente contaminada pudiera beberse al ser purificada con la fermentación del vino. Jesús está lejos de sellar la borrachera o el tomar vino. Lucas capítulo 21, versículo 34,
Lucas 21, 34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de este siglo, y venga de repente sobre vosotros algún mal. Proverbios capítulo 23, versículo 29. Proverbios 23, 29, que dice así. Proverbios 23, 29. ¿Para quién es el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amolentado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color, en la copa se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Jesús nos da lo mejor al último a aquellos que pasan el precio para seguirlo. No está hablando del vino, no está hablando de que el vino que ahora estaba proporcionando Jesús era mejor que el vino que se había dado anteriormente, sino el principio de que con Jesús tenemos lo mejor de lo mejor, aquí y después allá. Segunda de Timoteo 4, 7 y 8. Segunda de Timoteo 4, 7 y 8. Que dice así, segunda de Timoteo 4, 7 y 8, hablando Pablo en su última carta a Timoteo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Cómo se acelera la carrera al fin de nuestros días, en donde Pablo está predicando y más activo en el Evangelio como nunca, a pesar de estar en la cárcel y ya condenado por Nerón para morir decapitado en las afueras de Roma. Precioso las cosas que hace Jesús. Lo último de tu vida será lo mejor si pagas el precio de seguir a Cristo. El buen vino es al final y no al principio. ¿Qué conclusión podemos sacar pues de este pasaje? Este sería el principio de milagros que hasta el día de hoy Jesús continúa haciendo. Ya había habido milagros en su nacimiento, en su bautismo, pero era un milagro que Él mismo estaba haciendo. Él manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Dice el versículo 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Pronto verían muchas más cosas de los labios y los hechos de Jesús. Él prueba hoy estos milagros al cambiar a tanta gente como a mí.
Y probablemente como a ti, si has recibido a Cristo en tu corazón, tú mismo puedes, con mucha fuerza, decir que ha habido un milagro, el milagro del cambio de tu propia vida. El milagro de mi vida ha sido contundente. Juan capítulo 5, versículo 24. Juan capítulo 5, versículo 24. Que dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Sus discípulos creyeron en él. Ellos todavía no habían visto milagros y ahora eran recompensados por su fe de creer en él sin milagros. Nosotros también somos recompensados, pero vemos los milagros de Cristo. Yo lo he visto claramente en mi propia vida. La manifestación de la gloria de Dios, la confirmación de la fe de los cristianos. Bueno, ¿cómo está tu propia vida? ¿Podrías tú aseverar que Cristo ha hecho un milagro en tu vida? Que tú has nacido de nuevo, que tú has pasado de muerte a vida, de que tú tienes ahora a Cristo en tu corazón. Bueno, es una pregunta que solo tú te puedes contestar, pero puede ser afirmativa, sin lugar a duda, con gran certeza, al apoderarte de la fe que Dios te brinda para creer. Como decía este padre de este muchacho enfermo, que Jesús le preguntó: ¿crees que yo puedo hacer esto? El padre le dijo: creo, ayuda mi incredulidad. En esta mañana yo quiero que tú tengas la certeza de que Cristo es el Salvador de tu vida, de que Cristo es el dueño de tu corazón, el amo total de tu existencia. ¿Es eso cierto? Si tienes dudas, dile a Cristo que te las quite, que Cristo sea el Señor absoluto de tu vida. Con ello tienes la certeza de la vida eterna. Con ello tienes la absoluta abundancia aquí en la tierra, vida abundante. Vamos a terminar con una pequeña oración y yo quiero que tú te contestes esa pregunta, si es que realmente el milagro de Cristo, como en Caná de Galilea, se ha llevado a cabo en tu vida. ¿Lo es? Pues si no, pídele a Cristo esta misma mañana que entre a tu corazón, que se siente en el trono de tu vida, que sea el dueño y Señor tuyo. Dios, en esta mañana, yo te pido por las personas que están escuchando, que realmente tengan la certeza del milagro en su propia vida, de que Cristo es el Señor, que regala vida eterna a todo aquel que quiere. Que lo tenemos en nuestro corazón, que de ahí dirige, guía nuestras vidas para llevarnos a la vida eterna. Te lo pido, oh Dios,
en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues este pasaje de Juan 2, el primer milagro. Vaya, cuántos milagros ha habido. El más importante para mí, pues es el de mi propia vida. Y yo quiero que tú digas lo mismo. Yo te invito a que vengas el próximo miércoles, 11 de la mañana. Empezamos en punto para poder incluir un testimonio de un milagro en la vida de estas personas que lo tienen como Salvador. Y continuaremos con el capítulo 2 de Juan para seguir deleitándonos en lo que dice en su palabra. Así nos despedimos en esta mañana deseando grandes bendiciones para ustedes. Un fin de semana de primera línea. Dios nos bendiga. Muy buenas tardes.